¿Cuál es la diferencia entre un sistema inquisitivo y un sistema dispositivo? Para comprender la profundidad de la reforma que como país hemos adoptado en los últimos años, es fundamental contestar a esta interrogante. Pues bien, para quien habla en este momento, la diferencia se marca en dos elementos. Punto 1. Iniciativa probatoria. ¿Quién consigue la prueba? Punto 2. Práctica probatoria. ¿Quién ese día ejecuta, practica la prueba? Pues bien, hay que decirlo que estos no son los únicos referentes que se han usado. Hay libros y hay autores muy respetables que usan referentes distintos. Incluso nuestra propia ley utiliza otro criterio. Si vemos el Código Orgánico de la Función Judicial, se nota que en ella se usa un elemento diferenciador distinto, concretamente quién hace el impulso procesal. Es ambiguo ese término. Si entendemos el impulso procesal como iniciativa y práctica probatoria, no existe un problema. Pero también se puede entender como impulso procesal una serie de labores administrativas. Por ejemplo, si la justicia fija una audiencia sin un pedido expreso de una parte. Ok, ¿por qué en este último formato no estoy de acuerdo? Debido a que realmente no es un baremo válido para hacer esta diferenciación. Si pensamos en el mundo anglosajón, si pensamos en Estados Unidos, que es lo más cercano, pues vemos que efectivamente desde siempre la función judicial ha podido realizar estas tareas. No es realmente un aspecto que diferencie los dos modelos de justicia. De hecho, por ser países que tienen justicias mucho mejor administradas, pues desde hace décadas ellos han hecho estas labores con mayor profundidad que los denominados países romano-germánicos. Pues bien, hay otro segundo criterio, un autor del peso y del respeto que se merece Michel Tarufo. Justamente doy su nombre por la admiración que siento hacia él. Utiliza un criterio que tampoco satisface a quien habla. ¿Cuál es este criterio? Él usa, por ejemplo, como referente adicional, no niega los que hemos dicho aquí, el hecho de que ¿quién es el que fija las pretensiones? Pues bueno, para Tarufo, el fijar las pretensiones, las partes, es un indicador de un sistema dispositivo y el que fije las pretensiones, el juez, es un sistema inquisitivo. Pues bueno, nuevamente me parece que es un diferenciador que no es justo, ya que, como hemos sido un país que tradicionalmente estaba alineado hacia un sistema no inquisitivo, pero sí mayoritariamente inquisitivo, podemos darnos cuenta de que no es un buen referente. ¿Alguna vez ha habido algún país en el mundo en el cual un juez vaya por las casas, pregunte si hay por ahí alguna deuda y sea él el que coja y diga, en este caso yo voy a plantear una acción a nombre del señor Alberto Cáceres contra Juan López? Pues realmente eso es inexistente. La realidad es que en todos los países quienes han fijado las pretensiones son las partes, y si ese es un elemento compartido, pues no sirve para diferenciar dos esquemas procesales.
Pues bien, ahora, el punto relevante está en determinar cuáles son las lógicas de estos dos sistemas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en el paradigma que se halla atrás. Ambos sistemas, en el fondo, no quieren nada más que acceder a la verdad. La diferencia está en cuál es la vía, cuál es el camino que elegimos para llegar a esa meta. Sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo funciona bajo un paradigma de confianza en la fuente. Me explico. Si las partes son quienes producen la información, ellas por concepto son parcializadas, partes. Ese sesgo hace que la prueba nazca distorsionada. En cambio, que si el juez es el que tiene la iniciativa y práctica probatoria, esta es la garantía para que la prueba sea veraz y por tanto podamos tener sentencias que lleguen a la verdad. Ahora, el sistema dispositivo. El sistema dispositivo parte de un paradigma diferente, diverso. Para el sistema dispositivo no es garantía suficiente un puesto burocrático. No es que no reconozca que el juez obviamente que tiene menos intereses que las partes, si es que los tiene, porque efectivamente puede ser imparcial. Pero esta garantía no le satisface. ¿Parte de qué? De una división de poderes, de una división de funciones. Si una persona es la que tiene la iniciativa y práctica probatoria, otra persona distinta tiene que ser quien la evalúe. Si el juez produce la información, pues no puede ser él mismo quien la tamice. ¿Por qué? Porque sería juez y parte. Y eso es problemático. Entonces, no confía en este esquema donde se confunden estas dos labores. Es más, parte y funciona bajo otra lógica. El sistema dispositivo le convierte a los intereses de las partes, a sus intereses egoístas, en el motor que permite funcionar la administración de justicia. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice esto. Cuando tenemos un interés personal, pues nos ocupamos de mejor manera que cuando es algo de terceros. Entonces, ¿quién debe producir la prueba? Aquel que mayor interés tiene, aquel que lo va a hacer de la mejor manera posible, que va a entrar con los detalles finos, que va a profundizar todo lo que sea necesario. Los interesados, las partes. ¿Quién va a evaluar? Pues nuevamente. ¿Quién puede ser el auditor más duro, el más incisivo, el que haga un análisis más completo? Pues la contraparte. Entonces, ¿qué papel tiene el juez? Esto, observar lo que ustedes están haciendo en este momento. Es un tercero imparcial al cual le llega toda la riqueza de la discusión. Por un lado, los detalles más finos, más sutiles, para que la parte me presente a su testigo la mejor calidad posible que beneficie sus intereses. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene la otra cara de la moneda.
los detalles más puntuales, las críticas más punzantes, los análisis más incisivos sobre las debilidades. Y al ver esa confrontación es como el juez va a llegar a la verdad. Ahora, nuevamente, las posiciones asépticas son dudosas. Por honradez intelectual, quien habla tiene que tomar una posición. Se inclina definitivamente por el sistema dispositivo. ¿En qué se fundamenta esta toma de posición? Primero, el realismo. ¿Quién ha llevado a un juicio? ¿Quién ha hecho incluso por escrito un pliego de preguntas? Sabe que tiene que tener un grado de cuidado mucho más alto cuando ese pliego de preguntas va destinado a un testigo de la otra parte que a uno mío. Fíjense que ya en este momento dividí entre testigos de él y testigos míos. Quien nuevamente ha estado alguna vez en una audiencia sabe que no hay testigos imparciales, que los testigos tienen un mayor o menor grado de compromiso, de simpatía, de vínculo con una u otra parte. Si esto es así, ¿por qué nos negamos a ver los hechos? No nos olvidemos que el sistema inquisitivo, desde el momento en que tú pasabas el filtro de las tachas, te presumía que eras imparcial. Jugábamos con una ficción falsa. Ahora el sistema no. El sistema toma ese conflicto, lo escenifica, lo pone de una manera arreglada en un escenario y ese es realmente el motor. Y en este motor, para que realmente funcione, debemos reconocer las realidades. Segundo punto que voy a destacar. Pues bueno, el segundo punto guarda relación con la realidad práctica. Si en materia penal ya era ilusorio el que exista realmente un sistema dispositivo, porque a pesar de haber una fiscalía, un órgano del Estado creado para investigar, y una policía judicial, un órgano directamente especializado en ir a buscar las pruebas, de facto, quienes han tenido experiencia saben que sin el aporte de las partes, pues no funciona del todo este tema. Que las víctimas son un motor que, si bien no se lo dice muy claro, pero juegan un rol tremendamente importante. Pero eso no interesa en este curso. En este curso interesa el sistema en las materias no penales. Y en las materias no penales, esta debilidad se profundiza en un grado sumo. La verdad es que no hay una policía, no hay una fiscalía. ¿Se imaginan a los jueces yendo a las casas a preguntar si es que por si acaso no se ha presentado un conflicto laboral? ¿Qué prueba tiene si hay un contrato por ahí o algo? Es una realidad simplemente ridícula. Este esquema nunca funcionó en materias no penales. La verdad es que nos guste o no nos guste, la iniciativa y práctica probatoria siempre estuvo en manos de las partes. Eran o no las partes quienes conseguían la prueba. De hecho, eran las que principalmente practicaban. Los pliegos de preguntas eran ellas quienes lo hacían. ¿Cuál era el problema? El problema es que ese matiz de que el juez tiene que producir lo que generaba era un intermediario. Un juez que antes de hacer la pregunta, pues la leía. Y si es que creía que no estaba bien hecha o que había cómo hacerla mejor, simplemente la reformaba. O había veces que simplemente la tachaba. Entonces, lo que teníamos es que las partes, quienes conocían el caso, quienes habían investigado, tenían
una iniciativa y práctica probatoria, pero ella estaba intermediada por un juez que en la práctica trataba de ingresar en el momento en que se producía la prueba, pero su accionar no era precisamente el más claro. Pero ¿dónde está la diferencia esencial? La diferencia esencial está en el contrainterrogatorio. El haber partido de que los testigos y peritos no son imparciales le permite a este sistema, que tiene una visión más real, pensar y diseñar una herramienta para cumplir con esta tarea, el contraexamen. Ese es el mecanismo para tamizar la calidad. El sistema inquisitivo, por su lado, lo que tuvo fue las tachas. Todo aquel que tenga razones para no ser imparcial se va. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que una vez que yo paso ese sistema, a pesar de tener un evidente compromiso con una de las dos partes, pues ya paso a ser imparcial y no hay un test de calidad. Entonces, las diferencias prácticas sí son grandes. Esta es, para quien habla, la diferencia esencial entre estos dos esquemas procesales.